Hemos pasado en pocos años de un modelo económico basado en el ladrillo a otro fundamentalmente parasitario de los servicios públicos. Y yo creo que ese es el contexto que define la propuesta política que nosotros hacemos. Ambos modelos comparten, por un lado, la complicidad, la connivencia del poder político para poder imponerse desde la gestión del territorio, las recalificaciones, toda una locura, ¿no?, que vivimos durante muchos años, hasta la privatización de los servicios, la venta del patrimonio. Y por otro lado también comparten la forma de gestionar especulativa de nuestra economía, situando la búsqueda del beneficio como el beneficio privado, de la rentabilidad como objetivo máximo de este modelo, de esta orientación. El tránsito de un modelo a otro lo impuso la crisis, el estallido de la burbuja, que supuso el agotamiento de ese filón que creían ilimitado. Si recordáis además hace años, ¿no?, cuando decíamos ojo con esto que estallará, expertos y sesudos comentaristas decían que es una cosa de iletrados y de gente que no conocía realmente el funcionamiento de la economía. Pues estalló, el modelo se agotó como filón para los que gestionaban el poder económico, y ahora vivimos en este otro modelo que parasita de lo público. Las consecuencias en ambos también son muy parecidas. Yo creo que varía fundamentalmente solo en un aspecto. Corrupción directa o indirecta que hemos vivido durante todos estos años, que se ha profundizado con el poder cada vez mayor de las empresas y la utilización como instrumento del poder político, la pérdida del patrimonio. El ejemplo claro de la vivienda yo creo que lo tenemos todos en mente, ¿no? Tanto la empresa autonómica como la empresa municipal, que tienen su sentido además para cubrir una necesidad de primer orden en un momento, en una crisis que ha tenido consecuencias para muchísimas familias que se han visto desalojadas de sus casas, ¿no? Pues hemos perdido ese patrimonio para las políticas públicas, ¿no? La deformación de la economía, que ha perdido gran parte de su flexibilidad, de su capacidad de desarrollarse en distintos sentidos, y fundamentalmente lo que os decía en cuanto al cambio del modelo, la especialización ha sido convertir a los servicios públicos en objeto de negocio prioritario, y ese es el momento en el que estamos ahora. La deuda generada durante todos estos años ha sido el motor de ese cambio, de ese giro del modelo económico, y también la excusa. A través de la deuda se han justificado las políticas de recortes como consecuencia de las orientaciones de la troika, de las políticas de ajuste. Había que recortar a todos los niveles. Se han privatizado con el argumento de conseguir, de movilizar mayores recursos, aunque lo que hemos visto en muchos ámbitos es que las privatizaciones al final no suponen un ahorro efectivo y sí un empeoramiento de los servicios, y se han incrementado las ventas de nuestro patrimonio en todas las direcciones. Las consecuencias de esta orientación
las han sufrido los ciudadanos, el conjunto de la ciudadanía, las han sufrido también las políticas públicas como orientaciones, como instrumentos básicos de intervención, las han sufrido, por supuesto, los empleados públicos y las han sufrido los trabajadores de las empresas que se han visto privatizadas. Los ciudadanos, desde luego, han tenido como resultado inmediato que los servicios han perdido calidad y que se ofrecen menos servicios. A veces, en debates que teníamos en el Parlamento, desde el Gobierno, también aquí en el Ayuntamiento, se ha dicho eso de que se iba a hacer más con menos, ¿no? Como un cachondeo, ¿no? Con menos recursos se iba a hacer mucho más, porque es una cuestión de eficiencia, ¿no? La práctica, yo creo que la vida cotidiana ha demostrado que eso evidentemente no ha sido así. Y también se ha extendido un mecanismo de socialización de las pérdidas. Lo vimos con las empresas privatizadas de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid, como al final, después de conflictos, de luchas, de dificultades, de presiones, la Administración asume un coste, en este caso del ERTE de las empresas de limpieza, un coste que repercute sobre los presupuestos, sobre las arcas públicas, y por lo tanto también incrementa esta lógica de la deuda, de los recortes y de esta orientación económica que venimos comentando. En todo caso, las empresas nunca pierden. Las empresas siempre se garantizan que esa parte del pastel, ese negocio que han conveniado con las administraciones públicas, se mantiene, lo cual yo creo que acredita el carácter de clase, el conjunto de la orientación política y económica, y esa connivencia que decía al principio entre el poder económico y el poder social. Para los empleados las consecuencias son una mayor precariedad, el supuesto carácter privilegiado de los empleados públicos, pues yo creo que se ha puesto más que nunca en cuestión. Una congelación salarial que se ha venido manteniendo durante todos estos años, destrucción de empleo generalizada. En el Ayuntamiento de Madrid yo creo que ha llegado a cerca de 5.000 empleos en los últimos, desde 2008, en los últimos 6 años. Toda una campaña de desprestigio, ¿no?, que viene acompañada de todas estas medidas, ¿no?, de señalamiento de un sector inmovilista que es un obstáculo para el progreso, para poder llevar a cabo las reformas, y el bloqueo de la concertación y la negociación colectiva, ¿no?, como una consecuencia más de ese enfoque claro, ¿no?, que quiere pues, que el conjunto de los servicios públicos sean apetitosos para las empresas que están optando para este filón, y que por lo tanto, pues, mientras menos condiciones, mientras menos ventajas para los trabajadores, para los empleados públicos, pues más facilidad para que estas empresas entren al negocio. Yo creo que esto es el resultado de unas políticas públicas que han reforzado la actuación de unas pocas empresas y de unos nombres y apellidos que están detrás de esas empresas públicas y de los que han gestionado el poder público. Esto no es simplemente una consecuencia
necesaria, insospechada, de un conjunto de medidas, sino que es el resultado mismo de un plan para expoliar un patrimonio que es de todos, cuando esas mismas empresas que antes se dedicaban a las infraestructuras, a la construcción, han visto que no tenían más espacio para seguir manteniendo sus niveles de beneficio. Frente a esta realidad, este diagnóstico del capitalismo de amiguetes, como se ha definido este régimen, ¿qué es lo que planteamos? Fundamentalmente 3 ejes de trabajo que están íntimamente ligados. Por un lado, abordar el problema de la deuda fundamentalmente en el Ayuntamiento de Madrid, orientar hacia la remunicipalización, como decía Daniel al principio, y una democratización del Ayuntamiento y en la gestión de lo público, un cambio del modelo que hasta ahora se ha venido generalizando. La necesidad de abordar la deuda no es una cuestión simplemente económica, es una cuestión política, de primer orden. Tiene que ver con la capacidad de poder gobernar y no gestionar sus recortes, no gestionar una miseria, sino plantear la posibilidad de hacer otras políticas, de liberar recursos que nos permitan desde el Ayuntamiento cumplir con su función social, si no será imposible. Por eso planteamos una auditoría de la deuda que nos permita a medio plazo liberar recursos. Eso no será fácil, porque el poder económico financiero nos lo pondrá complicado, pero permitirá también movilizar al conjunto de los vecinos, de los trabajadores en esta dirección. Y por otro lado, golpear a ese capitalismo de amiguetes, ser capaces de identificar quiénes se han beneficiado del pago de la deuda y de la gestión que se ha hecho durante estos años. Si no lo hacemos, será muy difícil poder plantear una alternativa de fondo. En segundo lugar, con la remunicipalización nos tenemos que plantear la defensa de lo público. También va a ser una medida difícil de llevar a cabo, y el primer bastión, desde luego, será cero privatizaciones, parar las privatizaciones, la defensa del conjunto del empleo público tal y como está en este momento, pero también plantearse un proceso de recuperación que tiene que partir por la fiscalización de los contratos. Se han blindado de tal forma que será muy difícil poder llevar a cabo esta remunicipalización de inmediato sin un coste que nos neutralice, y lo que no vamos a hacer es plantear un conjunto de políticas que al día siguiente de gobernar no podamos hacer. Entonces yo creo que el énfasis en la fiscalización y la necesaria implicación del conjunto de los empleados públicos en esta orientación, ¿no? en ser capaces de tener en nuestras manos los argumentos para exigir el cumplimiento de los contratos, de las garantías. Esto, si no lo hacemos, será muy difícil que lo podamos llevar a la práctica. Y en paralelo también, más allá de la remunicipalización, creo que tenemos que llevar a cabo 2 orientaciones concretas que complementarían esa línea. Y es el fomento de la iniciativa social. Yo creo que sin iniciativa social va a ser muy difícil cubrir el conjunto de necesidades sociales que estamos planteando. Puede ser también una forma de movilización de recursos que están a nuestro alcance, y la diversificación de la política de contratación. Y esto tiene también como orientación la necesidad de quebrar
esa complicidad a la que hacía referencia antes, y que en la política de contratación no primen solo los aspectos económicos, que es donde las grandes empresas pueden manejarse a su antojo para bajar las condiciones que luego sufren los ciudadanos y los trabajadores, y poder llevar a cabo una política de contratación alternativa. En cuanto al cambio del modelo de gestión, yo creo que ahí es fundamental huir del mimetismo que se ha hecho hasta ahora de lo privado. De lo privado en las empresas públicas, también en la propia administración, ¿no? Con una obsesión hacia la rentabilidad, hacia el cuestionamiento de la orientación fundamentalmente social que tienen que tener las políticas públicas, hacia la parcelación de los distintos servicios dentro de las empresas y de las administraciones, que es también una forma de anticiparse y de preparar futuras privatizaciones. Yo creo que la gestión de lo público 100% pública y además teniendo como centro las propias finalidades de las empresas, tiene que estar en el centro de nuestras políticas. La AMT tiene que transportar personas, fundamentalmente, no dedicarse a otros aspectos del tema de los aparcamientos o publicidad, otras cuestiones, ¿no? Yo creo que ese énfasis en imponer un modelo de gestión distinto tiene que ser un planteamiento clave dentro de nuestra propuesta política. Y por otro lado también la lucha contra la generalización y el abuso que se ha hecho de los puestos de libre designación. Esto pues, nos ha dicho 20.000 veces demagogia, pues bueno, aquí ponemos los números encima de la mesa, ¿no? Respetar la carrera profesional, el valor de los propios funcionarios, de los propios empleados públicos, porque además eso va a reforzar esto que decía del sentido de las distintas administraciones, de las distintas empresas, del propio sentido para el que están ideadas, ¿no? No traer un gestor de no sé dónde, o un juez que sacan y ponen a dirigir no sé qué, la Academia de la Policía o cualquiera de las empresas o de las unidades de la administración, con unos criterios ajenos a los de la propia empresa. Y por último, priorizar el empleo público para recuperar los servicios públicos, mantener el empleo básico y también cuestionar las prioridades en cuanto a las tasas y la reposición con las limitaciones que imponen las normativas estatales y las normativas regionales, pero enfocarlo con las políticas que se quieran desarrollar en el ámbito de la comunidad y del ayuntamiento. Bueno, en este contexto y con esta orientación política desarrollamos las primarias en Izquierda Unida de Madrid. No queremos hacer un proceso interiorizado, evidentemente cuando hemos apostado por las primarias abiertas es porque queríamos llegar a más gente, queríamos que se escuchara cuál era pues, nuestro diagnóstico, qué pensábamos de lo que habíamos vivido durante estos años, qué ideas queremos trabajar programáticamente, seguiremos trabajando, estamos debatiendo a todos los niveles y fundamentalmente con una orientación que es sumar fuerzas para ganar. Y decimos que ganar no es solo echar al Partido Popular del Ayuntamiento después de 26 años, ni tampoco impedir que el Partido Socialista se convierta en la alternativa
con su responsabilidad en las políticas de recortes que ha venido haciendo hasta ahora y con su apuesta claramente con el artículo 135 de la Constitución y todo lo que supone, ¿no?, para poder promover una alternativa. Decimos ganar para cambiar en profundidad, y por eso planteamos los aspectos esenciales que entendemos que hay que abordar para que desde el ayuntamiento y de la comunidad podamos dar un giro a las políticas. Para eso entendemos que Izquierda Unida es fundamental. Entendemos que el trabajo militante de tantos años en nuestros barrios, en todos los sectores, no solo el trabajo militante cotidiano de reivindicación, sino la elaboración programática. Yo digo que somos la organización política que no solo dice que quiere cambiar, sino que tiene su ADN esta vocación al cambio, tiene que estar en este proceso de suma de fuerzas, y por eso nos presentamos desde nuestros perfiles, desde nuestra experiencia política, para que Izquierda Unida no solo quiera, sino que pueda estar en este proceso de suma de fuerzas. Sabemos que no podrá estar si no es capaz de cambiar muchas de las prácticas que ha llevado hasta ahora, fundamentalmente el institucionalismo, en buena parte de su práctica política, el centrarse en el grupo municipal o en el grupo autonómico, ¿no?, con una especie de autismo hacia la realidad social. Tiene que ser capaz de tejer una alianza, lo mismo que sí ha sido capaz de tejer su alianza entre el poder político y los representantes de las grandes empresas, pues esa alianza entre el poder social de los movimientos de los trabajadores con el poder político para el cambio. Y para eso hay que cambiar, a nuestro juicio, profundamente la forma de hacer política. Una forma política que ha llevado lo mismo que planteo, porque además lo creo, que hemos estado en las luchas, en los barrios, en los distritos, en los sectores, a el escándalo de las tarjetas y de Bankia Caja Madrid, ¿no? Y eso pues está ahí, y no vamos a escamotearlo en este debate y en este proceso que tenemos en este momento. Y tenemos que hacerlo siendo capaces de sumar a mucha más gente, desde luego a otras formaciones políticas con las que hemos coincidido, a todos los niveles, a muchas fuerzas sociales con las que hemos trabajado en las mareas, en las luchas ciudadanas de todo este periodo, y a muchísima gente que nos está reclamando participación. Hacemos las primarias porque es una forma de abrirse, pero hay que construir conjuntamente el programa, hay que construir la alternativa, hay que ser capaces de ganar el 25 de mayo como primer gran paso, y tenemos que ser capaces de defender un gobierno popular y un cambio real que va a enfrentar esa fuerza todopoderosa de las empresas y del bipartidismo, ¿no? Y de eso se trata con todo este proceso. El poder, yo creo que no teme, el poder tal y como lo hemos conocido, no teme las manifestaciones masivas, incluso de millones de personas. Han sido capaces de gestionarlo. Yo creo que lo vimos con las marchas de la dignidad. Les supondrá un desgaste, pero no temen. Tampoco temen las huelgas. Al final incorporan algunas de las reivindicaciones, dan algún paso atrás, pero finalmente luego gestionan y van peleando, tienen todos los instrumentos para acabar saliéndose con la suya, ¿no? Yo creo que tampoco temen demasiado el avergonzamiento público de la... Lo que sí que temen es que el poder social que se ha demostrado durante todos estos años se convierta en poder político.
yo creo que es el hecho novedoso que tenemos ahora y que nos permite estar hablando de un cambio real. Eso es lo que tenemos. Que esa mayoría se exprese también en las elecciones. Esto todavía es un deseo y es algo muy amorfo, tenemos que ser capaces de construirlo. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos la iniciativa política de Ganemos Madrid, que es una apuesta donde vamos a estar todos, debemos de estar todos, incluso los que no estén ahora tienen que incorporarse, no para que desaparezca ninguna fuerza, sino para cumplir con ese objetivo que os he planteado, que es un instrumento político que garantice el cambio y que garantice que nadie desaproveche el poder social que hemos tenido durante estos años para dar un giro como no habíamos tenido otra oportunidad desde la transición. Muchas gracias.